Así inicia Es Noticia en profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los desplegamos en titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. La trama político-judicial contra el expresidente Lula ofrece nuevas revelaciones. Sergio Moro, lo recuerdan ustedes, ex juez y actual ministro de Justicia, de nuevo figura como uno de los principales implicados. Tenemos la información y tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela, gobierno de Barbados recibió a los representantes del diálogo entre gobierno y oposición. Primera ministra de la nación caribeña confía en este acercamiento con la mediación de Noruega. Sin embargo, los nubarrones llegan por cuenta de los Estados Unidos. Canciller de Venezuela denuncia intentos de la Casa Blanca por obstruir este nuevo proceso de diálogo. Analizamos estos hechos. Tercer tema que es noticia, Chile finalizó la consulta nacional de docentes para decidir si continúa el paro de más de 6 semanas o aceptan la última propuesta del gobierno de Sebastián Piñera. Esta noche se esperan resultados. Nuestra corresponsal nos actualiza tras la protesta que superan, le reiteramos, más de 6 semanas. Y nos preguntamos entonces cuál es la exigencia histórica de los profesores, por qué esta larga protesta, por qué esta larga lucha y cuál es el plan que ofrece el Ejecutivo de Piñera. Vamos a revisarlo. En minutos de noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil se intensifica el escándalo que involucra al ministro de Justicia Sergio Moro y varios jueces de la Operación Lava Jato. El medio de comunicación de Intercept Brasil devela nueva información que dejaría en evidencia esa trama de corrupción en lo interno en el Poder Judicial y la confabulación en contra del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Detalles a continuación. El medio estadounidense de Intercept le puso voz a las denuncias sobre lo que configuraría una conjura político-judicial en Brasil para encarcelar al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. En esta ocasión, develó un audio que data del 28 de septiembre de 2018 y presenta al jefe de los fiscales de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, explicando a otros procuradores que el magistrado del Tribunal Supremo, Luis Fux, suspendió la decisión de su colega Ricardo Lewandowski, que autorizaba al expresidente Lula conceder entrevistas desde la cárcel. La medida representaba un hecho de regocijo. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, enquanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, y comenzar bien el final de semana. Abrazos, falou. Desde el pasado 8 de junio, The Intercept Brasil ha divulgado información sobre conversaciones que mantenían el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia, y Deltan Dallagnol, con el objetivo de orientar a los magistrados sobre el enfoque, ritmo y orden de las investigaciones, un acto que viola la Constitución y el Código Penal del país. En los mensajes filtrados, el juez Moro y los fiscales conversaron sobre el modo jurídico de impedir que el expresidente Lula pudiera conceder entrevistas previo a las elecciones de 2018, aunque ya se le había retirado arbitrariamente de la contienda. En los mensajes se observa la preocupación de que un discurso contundente de Lula favoreciera al Partido de los Trabajadores. Tanto Dallagnol como el ministro Moro se han encargado de negar cualquier tipo de conducta ilegal, particularmente Moro, en sus recientes comparecencias en el Congreso. En medio de este escándalo, el ministro se tomó 5 días de licencia por supuestos asuntos personales.
El descontento del pueblo brasileño con esta situación y en general con el gobierno de Jair Bolsonaro se dejó ver en la final de la Copa América en el Estadio Maracaná, con el fuerte abucheo de los asistentes al Ejecutivo y su gabinete. Poco a poco se derrumba uno de los casos de lawfare o judicialización de la política más emblemáticos de América Latina y con el cual se configura el mayor escándalo institucional en la historia de Brasil. ¿Y cómo se recibe esta situación en Brasil? Vamos hasta Río de Janeiro con André Vieira. André, buenas noches, un placer saludarte. Cuéntanos qué repercusiones hay con respecto a esto que poco a poco se va develando durante esta jornada, este audio filtrado. Olá, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Tatiana, sobre todo este proceso de la operación Vaza Jato, por ejemplo, que es esta operación periodística del medio de Intercept Brasil, que está revelando estos diálogos nada diplomáticos, nada constitucionales, nada judiciales aquí de este país, pero sí diálogos políticos entre el ex juez y los integrantes del Ministerio Público. Por aquí también antes la imagen de estos señores, principalmente Sérgio Moro y Deltan Dallagnol, Sérgio Moro ex juez y Deltan Dallagnol del Ministerio Público, que antes eran héroes del combate a la corrupción aquí en este país, señores lejos de cualquier tipo de crítica por aquí en este país, luego de un mes de esta operación Vaza Jato, esta operación periodística, esta gran reportaje periodística de Intercept Brasil, las encuestas ya revelan, por ejemplo, Tatiana, que el 58% de la población aquí de Brasil no está de acuerdo con estos diálogos presentados por el integrante del Ministerio Público y el ex juez Sérgio Moro aquí en este país. O sea que poco a poco estas personas que antes eran intocables por aquí, representantes máximos del combate a la corrupción, ahora tienen su imagen cambiada perante la sociedad aquí de Brasil. Recordemos que a lo largo de este primer mes, por ejemplo, el de Intercept Brasil reveló que el juez, entonces juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, quien debería ser imparcial en todo este proceso, estaría actuando con la acusación, que en este caso sería el Ministerio Público, para condenar Lula da Silva. O sea, en un proceso donde hay tres partes, el judiciario que debería ser imparcial, la acusación y la defensa, dos partes estarían unidas contra una parte que es justamente la parte de la defensa de Lula da Silva. También en un mes de estos escándalos por aquí, en el momento, recordemos que en el momento de de Sérgio Moro participar ahí en el Congreso, en una de sus audiencias en el Congreso aquí de Brasil, en la Cámara de los Diputados, Moro postergó esta sesión, esta audiencia, porque viajó de sorpresa de última hora a los Estados Unidos para hacer reuniones en las agencias de espionaje de Estados Unidos, de inteligencia de Estados Unidos. O sea que todo eso también hace con que los críticos aquí afirmen que Sérgio Moro estaría buscando orientaciones una vez más de los Estados Unidos para este caso. Incluso por aquí hay personas que hablan, un concejal aquí de Río de Janeiro, por ejemplo, en una entrevista afirmó que sería el retorno a la cuna, el retorno a su patria, que sería Estados Unidos en el caso de Sérgio Moro, este juez, ex juez brasileño. También en estos tiempos, un mes de reportaje de The Intercept, nosotros conocemos justamente esta actuación pesada por parte del Ministerio Público para no permitir que Lula da Silva participase de una entrevista poco antes de las elecciones aquí de Brasil, y estos miembros del Ministerio Público siempre de forma muy política, nunca de forma de
porque son pagados, son integrantes del Ministerio Público, pagados por el dinero público para actuar de forma justa, de forma a hacer una acusación, pero con pruebas y no basado en cuestiones políticas, lo que desde el inicio de esta operación Lava Jato, y principalmente contra el Partido de los Trabajadores, Lula da Silva siempre se reafirmó como una postura política. Eso porque, por ejemplo, recordemos también en estos diálogos filtrados por The Intercept, una vez que la operación llegó cerca de Fernando Henrique Cardoso, este importante líder de la derecha aquí de Brasil, expresidente de Brasil, hubo toda una movida de estos personajes para justamente no permitir el avance de las investigaciones contra este personaje de la derecha. También se conoció en este un mes que esta operación, esta fuerza tarea ahí de la Lava Jato también actuó para beneficiar, por ejemplo, a la derecha venezolana con filtraciones aquí de Brasil, y también actuó aquí, por ejemplo, en este un mes, por ejemplo, para no permitir esa entrevista de Lula da Silva, para no permitir que Lula pudiera, por ejemplo, disputar las elecciones y ganar esas elecciones. O sea que un mes de muchas revelaciones y seguramente, Tatiana, en las próximas semanas nosotros conoceremos a nuevas revelaciones por parte de Intercept. Mientras tanto, Sergio Moro está esta semana, una semana de licencia, Tatiana. Muchas revelaciones que van desenmascarando todo lo que se había denunciado, pero que no existía la prueba clara y contundente, y bueno, poco a poco van apareciendo. André, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Beto Almeida, él es presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia, también con nosotros desde Río de Janeiro, es analista político. Beto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches a toda la audiencia de Telesur. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Beto, ¿quién estaría detrás? Primero déjame preguntarte de las filtraciones. ¿Quién está interesado, si es dentro del propio sistema judicial, en que algo comience a enderezarse en el país? Como es algo que interesa a una disputa del poder en Brasil y una disputa que involucra muchísimos intereses geopolíticos, no solamente dentro de Brasil, entonces internacionales, solo se puede pensar que las filtraciones, las revelaciones, pueden ser promovidas por sectores también que estuvieron dentro del golpe durante un tiempo, pero que ahora ya están haciendo una presión, una pelea interna para atacar uno de los sectores del golpe, que fue el juez Sérgio Moro, que fue un factor fundamental por causa de la operación Lava Jato, que fue la que impidió que Lula ilegalmente pudiera participar. Fue toda una serie de operaciones ilegales, completamente ilegales, las escandalosas participaciones de Sérgio Moro tramando en conluyo con los fiscales, todo eso revela. Pero ningún sector que no fuera de dentro del aparato judicial, que tenga poder político dentro del gobierno, dentro del aparato judiciario, podría tener la capacidad de hacer las filtraciones que atacan tan directamente y atingen tan directamente a uno de los pilares del golpe, que es Sérgio Moro. Entonces, por eso, primero hay que caracterizar que hay una pérdida de autoridad del gobierno, de la popularidad de Sérgio Moro, de la popularidad del propio Jair Bolsonaro, el presidente de la República, también están perdiendo popularidad. Las crisis se involucran en todo ese proceso, creando una situación muy compleja, muy explosiva socialmente, pero al mismo tiempo hay toda una tentativa de un sector del gobierno, Bolsonaro, frente para apastar e inocentar y abafar, protegiendo a Sérgio Moro. Pero una cosa hoy decía al respecto muy emblemático, que Jair Bolsonaro ha declarado que va a nombrar un otro ministro para el Supremo Tribunal Federal que será terriblemente evangélico. Sérgio Moro no es evangélico. Eso puede ser la punta de un iceberg para entender la crisis desde adentro del gobierno de Bolsonaro, que resulta en filtraciones que no son solo trabajo periodístico,
es también la operación, resultado de una operación de un sector que se desprende, un sector que está en conflicto interno del golpe y de lo que fue la manera completamente ilegal que subió al poder Jair Bolsonaro. Con esto que nos estás diciendo sobre el anuncio que hace el presidente Bolsonaro, ¿podríamos entonces entender estos días de licencia que pide el ex juez, el ministro de Justicia, Sergio Moro? Por ejemplo, el licenciamiento de Sergio Moro es bastante significativo, bastante emblemático, en un momento en que él está en un proceso de mucha dificultad dentro del Congreso, cuando se avecinan nuevas revelaciones y lo que se adelanta, que se puede adelantar, es que son mucho más graves, son bastante más graves. No solamente esa de que hubo el impedimento de que Lula diera una entrevista previamente a la elección, cosa muchísimo más grave, como que pudiera dejar a desnudo por completo en una situación insustentable al propio Sergio Moro. Pero ¿habría desde adentro entonces del gobierno un sector que quiere deshacerse de Sergio Moro? Es una posibilidad, porque ya había incluso cumplido su función, pero tiene interés muy vinculado a Estados Unidos. Por eso hay una complicación bastante mayor. Y hay otra posibilidad de análisis que hay que tener en consideración. La otra posibilidad de análisis que hay que tener Sí. ¿Me escuchan? Te escuchamos con claridad. Adelante. La otra posibilidad de análisis es la siguiente. Los sectores que fueron perjudicados por la Lava Jato son sectores muy poderosos. Son empresas de grande porte. Empresas como Odebrecht, empresas que tenían un radio de actuación bastante más amplio que América Latina, ¿no? Con actuación en África, en Oriente Medio. Son sectores que fueron pero muy danificados en sus intereses y que tienen fuerza dentro del aparato de justicia también. Por ejemplo, los delatores que son ex funcionarios y ex abogados de Lava Jato tienen mucho que decir y muchas cosas que decir que pueden comprometer no solamente a Sergio Moro. Por eso Sergio Moro, durante todo el tiempo en que fue juez, jamás ha tomado la delación de los abogados de la Odebrecht, por ejemplo, porque muchas de esas delaciones pueden comprometer la propia manera de funcionamiento de la operación Lava Jato, que es lo que está en cuestión ahora con cada filtración, con cada revelación que se hace. O sea, la ilegalidad de la operación que vino para combater supuestamente la corrupción. En todo caso, Beto, cuando tenemos todas estas piezas del ajedrez tan complejo que vive Brasil y que logró derivar en lo que ellos realmente deseaban a sus propios intereses, la derechización del país, la pérdida de las conquistas sociales, darle un golpe al mayor referente del Partido de los Trabajadores como el expresidente Lula, lo que uno necesita preguntarse ahora es, ¿qué tendrá que pasar para que la justicia comience a actuar entonces realmente en justicia con las pruebas claras y contundentes como las que están saliendo ahora? Primero que la justicia sigue bajo un sistema de coacción completamente ilegal y dictatorial. Hay una especie de dictadura blanda o blanca, como se puede decir. O sea, una especie de coerción sobre el sistema judicial que no se atreve a hacer una medida que es tan límpida, tan clara como necesaria, que sería revisar todo lo que fue hecho para condenar artificialmente y ilegalmente a Luiz Inácio Lula da Silva. Eso sería lo más inicial, lo más básico a hacerse. Todo eso debería ser revisado por completo, pero la justicia no lo hace porque no tiene independencia, no funciona normalmente. Brasil no vive bajo un Estado de Derecho normal, no hay funcionamiento normal de las instituciones. Incluso la propia Policía Federal está sometida a Sergio Moro y no hace las averiguaciones que debería hacer para, por ejemplo, chequear el teléfono celular de Dalton
Lavagnol y también del propio Sérgio Moro. Entonces son cosas muy escandalosas que están pasando. La justicia no funciona porque hay un poder superior que la impide funcionar como si fuera como cualquier tribunal normal. No hay normalidad democrática en Brasil hoy en día. Y la mayor representación o caracterización de eso es que el presidente Lula sigue en la cárcel. Beto, gracias por ese análisis. Buenas noches. Muy buenas noches, saludo a todos y a tu audiencia. Gracias a ti. Y de regreso con ustedes a la mesa para recordar esta noticia que ha generado mucha suspicacia durante esta semana. Sergio Moro pide licencia de 5 días en medio de este caso Lavallato. Lo llevamos en nuestra multiplataforma en www.telesurtv.net. Se da a conocer de la siguiente manera. Un boletín oficial de la Federación de Brasil anunciaba el lunes que precisamente el ministro de Justicia, Moro, estaría ausente durante 5 días para atender asuntos personales en medio de las acusaciones en su contra por el caso Lavallato. Moro se ausentará durante 5 días, dice el comunicado, de sus labores ministeriales sin paga comenzando el 15 de julio hasta el 19 del mismo mes. Mensajes filtrados a la prensa han puesto en duda su imparcialidad de manera clara cuando era juez del caso anticorrupción Lavallato, que envió a prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Eso es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, el gobierno de Barbados recibe a los representantes del diálogo entre el gobierno y la oposición. La primera ministra de esta nación caribeña confía en el acercamiento con la mediación de Noruega. Sin embargo, los nubarrones negros y bastante fuertes llegan por cuenta de los Estados Unidos. El canciller de Venezuela denuncia intentos otra vez de la Casa Blanca por obstruir ahora este proceso de diálogo. Analizamos todos estos hechos al volver en Es Noticia. En Noticia Venezuela, con un proceso de diálogo en vigencia, el gobierno de Barbados ofrece sus primeras declaraciones, en tanto que el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, continúa reuniones en torno a la conciliación del país con actores internacionales. Sin embargo, los intentos de Estados Unidos por entorpecer los diálogos de esta nación persisten. Detalles a continuación. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dio la bienvenida a las representaciones tanto del gobierno de Venezuela como del sector opositor en el contexto de las negociaciones. Mottley declaró ante medios locales que el tiempo para el diálogo nunca termina y que como una región de paz desean ver una solución pacífica a los problemas en Venezuela. A la par, el presidente Nicolás Maduro recibió al asesor especial de la Unión Europea, quien brindará asesoramiento durante el proceso de diálogo nacional que ahora continúa en Barbados desde el 8 de julio. Su función, promover una solución pacífica y democrática a la crisis que atraviesa el país suramericano. El enviado especial, Enrique Valentín Iglesias García, economista y político uruguayo de origen español, entre sus cargos más destacados se encuentran la presidencia del Banco Central de Uruguay en 1967 hasta 1968. Su desempeño durante 13 años como secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, su cargo como ministro de Asuntos de Exteriores de Uruguay entre 1985 a 1988. Desde Washington, presidió por 17 años el Banco Interamericano de Desarrollo hasta el 2005, para luego pasar a primer secretario general iberoamericano hasta el 2014. Y en medio del proceso de negociación, una denuncia del canciller venezolano Jorge Arriaza resalta en la red social Twitter. Ante el estrepitoso fracaso de todas sus modalidades de agresión contra Venezuela, la administración Trump pretende destruir el proceso de diálogo político entre el gobierno y la oposición. Tratando de imponer su agenda de guerra, no podrán. La paz vencerá. Mensaje que emite el canciller luego de que en rueda de prensa en Washington, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera referencia a las negociaciones como una oportunidad
para priorizar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. Desde una llamada proveniente de Estados Unidos que finalizó un diálogo sin acuerdos en República Dominicana, las constantes amenazas de una intervención militar, hasta declaraciones en apoyo a las acciones inconstitucionales que efectúa la derecha venezolana, son claras muestras que evidencian los constantes ataques que desde la Casa Blanca se han proyectado para destruir cualquier acuerdo que permita la estabilidad de una nación. Ahí están los hechos registrados durante esta semana. De inmediato los ponemos en contexto. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Jesús David Rojas. Él es catedrático universitario, abogado, miembro de Trisol, del Movimiento de Abogados Patriotas. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Gracias por la acompañarnos. invitación. Gracias a usted. Quiero primero preguntarle sobre el diálogo. Está claro, ahora es público que si hay diálogo, la oposición primero lo había negado, ya con la información que entrega el gobierno de Venezuela, el gobierno de Barbados, el gobierno de Noruega, es cierto, se sabe que hay 6 puntos de una agenda de negociación. ¿Cómo ve usted que esté Noruega como mediador y que se dé en Barbados? Bueno, lo veo muy positivo porque ante la conflictividad que tenemos, la alternativa, aumentar la conflictividad, la diatriba y llegar a un conflicto armado, es negativo para todos los venezolanos. Celebro que ambas partes se hayan sentado y hayan reconocido que hay una diferencia y que vale la pena conversar. Celebro que la comunidad del Caribe haya ofrecido su territorio para esa situación y el aval de Noruega, que es un país que tradicionalmente tiene mucha experiencia, su Cancillería, en la resolución y en el acercamiento de partes aparentemente irreconciliables, es bien importante. Sin embargo... Uno de los casos más cercanos, vale el paréntesis, es Colombia. Claro, pero ahí es donde está el pero. En estas negociaciones que se están iniciando hoy en día, tanto todas las partes que están involucradas directamente como Noruega, tienen que asegurar que los compromisos que se adquieran se cumplan. Quizás la parte mala de los acuerdos de La Habana es que después que se avanzó tanto en una solución aparentemente final del conflicto armado colombiano, se quedó en veremos, no se han materializado los acuerdos, se están eliminando sistemáticamente a una de las partes. Además de eso, hay líderes sociales que no están abiertamente vinculadas con la FARC, pero también está siendo eliminado, y el Estado colombiano está pasivo ante esta situación. Claro, en todo caso, con respecto a ello, no nos vamos a derivar en el conflicto colombiano, es solamente identificar, caracterizar el papel que ha tenido Noruega. Claro. De principio a fin participó hasta la firma del acuerdo de paz, primero Cartagena y luego en Bogotá, y eso fueron casi 5 años de mucho trabajo, y la verdad es que son expertos en ese tipo de trabajo de conflictos y expertos en la diplomacia del silencio. Claro, y lo han jugado muy bien tradicionalmente, se ha especializado. Además, yo creo que la Cancillería venezolana y muchos estudiosos venezolanos deberían hacer cursos de negociación en Noruega. Es quizás una de las mejores escuelas que existen en ese tipo, porque además son muy discretos. Pero toda negociación, acuerdos que se lleguen entre ambas partes para solucionar el conflicto, tienen que asegurar que esos acuerdos se cumplan. Y la buena voluntad pareciera que ya no basta, porque, como dice la nota, ya tiempo atrás se hicieron unas negociaciones entre las cuales estaba el adelanto de las elecciones presidenciales, y después una de las partes simplemente se paró de la mesa sin firmar y no lo cumplió. ¿Qué tanto pesa precisamente esa situación que recordamos de una manera tan fresca en República Dominicana? Recordar cómo la oposición recibe una llamada y se queda todo allí y no firma después de meses y meses de conversaciones y de haber llegado a un acuerdo. Bueno, la diferencia hoy en día es que precisamente una de las partes, el diputado Guaidó, está diciendo que, y parte de la oposición, está diciendo que estas negociaciones son un método del presidente Maduro para ganar tiempo. Ahora, si vamos a pasar tiempo negociando y las partes después se paran de la mesa y no firman, quiere decir que el tiempo pareciera que eso se lo está ganando es la oposición, con fines inconfesables. Ambas partes deben sentarse de buena fe, con sus puntos de vista bien definidos, pero si se va a negociar, tiene que ser sobre una base de confianza mutua y de cumplimiento de los acuerdos. Ambas partes conocen el tema, ambas partes tienen que tomar medidas de aseguramiento de que los acuerdos se cumplan, y ambas partes conocen los actores que están rodeándolos y apoyándolos.
tienen que garantizar, a pesar de que lo mejor de estas conversaciones es que es entre venezolanos, es innegable que aquí están participando factores externos. Muchas de las medidas... Bueno, ahí está la denuncia del canciller de Venezuela, el canciller Arriaza, sobre el intento de obstrucción de nuevo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo evitar que estas presiones afecten esa mesa de diálogo? Esa es la gran pregunta. Los aliados externos van a depender de a quién apoya y a quien apoyan debe deslindarse o garantizar que esas partes no van a entorpecer el acuerdo. Si, por ejemplo, hoy en día han detenido a una persona por asesinar a un venezolano en el 2017. Hay sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que ha pedido en extradición a Colombia personas por delitos en Venezuela, y el representante del señor Guaidó en Bogotá retiró el expediente. Eso es una muestra. O sea, si estamos negociando, ese señor que está en España detenido no puede correr la misma suerte. La extradición está solicitada, se va a canalizar. Ahora sería una muy mala señal para las negociaciones que se impida que esa persona venga a Venezuela a ser juzgada por un delito cometido aquí, además por una muestra innegable de crímenes de odio. Fue un homicidio vil, grabado por la televisión, generó un choque, porque eso no es normal en la Venezuela, a pesar de que hemos tenido conflictos políticos, conflictos armados, no era normal de la Venezuela en que vivíamos. Entonces, ahí hay pasos que ambas partes deben dar para entender que están haciendo esa negociación no para ganar tiempo o como una táctica política, sino están actuando de buena fe en beneficio del país. Exactamente, por todo el bien de los venezolanos. Ahora bien, es lógico el nivel de desconfianza, pero cómo no, si cuando vemos al diputado Guaidó que envía a sus representantes, pero al mismo tiempo sigue negociando sobre los propios bienes de los venezolanos en los Estados Unidos, intentando, por ejemplo, firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para endeudar a Venezuela. Cuando vemos además todo lo que se hace a nivel internacional en contra de los dineros públicos de los venezolanos, de los dineros para las medicinas, de los dineros para la alimentación, la situación con Citgo y todo esto que viene precisamente del papel que ha jugado este diputado y sus más cercanos colaboradores. En derecho hay un dicho que dice que el que paga mal paga dos veces. Si el señor Guaidó firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay un desembolso de dinero, no sé a quién se lo van a cobrar. Porque aun cuando la mayoría del Fondo Monetario Internacional reconozca al señor Guaidó, él no es el representante de la República, que es el único autorizado para negociar empréstitos y para cumplir las condiciones y eventualmente pagar la deuda que adquiera. No fue Cristina Fernández de Kirchner la que negoció con el Fondo Monetario Internacional, fue el presidente Macri. Ella es un actor político importante, pero no se le ocurrió esa brillante idea, porque hay que tener seriedad en la situación. Se está anunciando que se va a negociar el TIAR, o se va a discutir el TIAR. Pero en todo caso, fíjese, ante este nivel de anormalidad a la que han llevado a Venezuela a nivel internacional, cualquier cosa se inventarán para retenerle más bienes o más servicios a Venezuela para cobrarse lo que ellos consideren. Claro, pero el problema va a estar que no va a poder cobrar, porque si hay una negociación es que hay unas diferencias y ambas partes no pueden llegando como representantes de dos presidentes, porque no son dos países, es un mismo país. Entonces, lo primero que tiene que hacer es reconocerse como partes. Y en ese reconocimiento de partes, cada quien va a tener un lugar. Y eso también es un mensaje, un hecho notorio ante el mundo. Si el Fondo Monetario Internacional desembolsa el dinero, verá a quién se lo va a cobrar. Porque el hecho, uno representa a una parte y otro representa a otro. Pero cada quien tiene un cargo dentro del Estado. Sí. Entonces, dentro del Estado usted no puede exponer porque yo lo reconozco a usted y yo lo acepto. Ahí está un grave problema que tiene el señor Guaidó con lo que pasó la ayuda humanitaria en Colombia, que hasta las autoridades colombianas están alarmadas y están investigando esa situación. Y no lo están llamando que es una deuda de la República, es una deuda de las personas que designó el señor Guaidó. Hay que poner las cosas en contexto, porque lo primero para sentarse a negociar es reconocerse. Y usted no se puede reconocer simplemente como gobierno o oposición, o representante chavista y antichavista. Se tienen que reconocer en las condiciones en que están. Y esas condiciones no implican otros reconocimientos hacia afuera, porque la negociación se hace entre venezolanos.
Y aquí en Venezuela todos nos conocemos. Y eso por más que resulta- digan otro discurso fuera. Eso resulta muy esperanzador, pero hay sectores chavistas que también ven con preocupación estas negociaciones, sobre todo. Es lógico y entendible la preocupación, pero adelantándose un poco, digo yo sobre todo porque no se conoce en qué consiste la agenda de 6 puntos. Entonces, a estos sectores chavistas que están en este nivel de preocupación, ¿qué decirles? Cuando el gobierno lo que ha planteado siempre es negociaciones con base en la Constitución. Fíjese, a los sectores chavistas yo le diría que confundirán en el presidente. Y a los sectores antichavistas no les queda más remedio que confiar en el señor Guaidó. Ahora, estamos hablando de chavistas y antichavistas, pero dentro de los antichavistas pareciera que hay muchos grupos, hay muchos extremismos. Es lógico que las agendas solamente se enuncien, pero no se hablen de la forma, porque si no, los factores externos van a incidir en que algo se dé o no se dé. Es muy delicado que se hable abiertamente de lo que se está diciendo. Ambas partes pueden dar avances particulares, pero no pueden enfrascarse en cuestiones de que van a hacer o que no van a hacer, porque si no la negociación no tiene sentido. Esa es de las mejores cosas que vemos en este momento, el nivel de discrecionalidad que existe alrededor del diálogo. Y yo creo que Noruega pondría como condición esa. La confidencialidad de las deliberaciones y que ambas partes hasta dónde pueden declarar. Ahora, ciertamente hay otros actos, no solamente internos, externos, sino también internos. Esta negociación o discusión de un tratado interamericano de asistencia recíproca que ya Venezuela demostró, se salió, lo denunció por ser ineficaz en el caso del conflicto de las Malvinas, donde una potencia extracontinental tuvo una guerra con Argentina y no se apoyó. Además, ese tratado está sujeto a una doctrina de seguridad nacional que permitía la Constitución del año 61, pero que no permite la Constitución del año 99. La doctrina ahora es de seguridad de la nación, responde a otros parámetros. Y ese tratado sería forzoso o forzado meterlo aquí. Además, en el marco de una negociación de la Organización de Estados Americanos de la cual Venezuela se salió. Ya Venezuela no hace parte. Y además se desconoce el presidente Maduro supuestamente desde el 10 de enero del año 2019, pero es que la denuncia se hizo mucho tiempo antes. El lapso de espera establecía 2 años y esos lapsos se cumplieron en abril. Por más que el señor Guaidó haya querido nombrar a una persona, lo que se le permitió fue nombrar un representante, pero eso no quiere decir que vincule la República. Todos los tratados en materia que estén enmarcados en el tratado de la OEA para Venezuela no son válidos. Yo le entiendo perfectamente, profesor, son materia de titulares, son asuntos de retórica, pero sí evidentemente que dan cuenta de cómo se mueve y cómo se quiebra el derecho a nivel internacional a expensas de Venezuela, que eso resulta ser lo más grave. Además se dice que eso es una situación contra la presencia china, rusa, iraní y turca en Venezuela. Recuerdo que ese es un tratado interamericano de asistencia recíproca. Esos países tendrían que tener una guerra contra Venezuela para que ellos pudieran asistirnos y nosotros pedirle la ayuda. Argentina en las Malvinas no pidió la ayuda de América Latina. Sin embargo, hay bases norteamericanas, que es del mismo continente, pero hay bases israelíes que están en el sur, en Argentina, cerca de la triple frontera. Y Israel no es una potencia extracontinental, pregunto. Entonces, si sirve la salsa para el pavo, también pareciera que sirve para la pava. Claro, con eso queda totalmente claro que a nivel interno en Argentina es un asunto de profunda discusión también ahora en clave electoral. Con eso lo despido, profesor. Muchísimas gracias. Un placer y muy buenas noches. Gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, finalizó la consulta nacional de docentes para decidir si continúa el paro o aceptan la última propuesta del gobierno de Sebastián Piñera. Esta noche se conocerán resultados, hay expectativas sobre ello tras la protesta que superan 6 semanas. Nos preguntamos cuál es la exigencia histórica de los profesores, cuál es el plan del Ejecutivo de Piñera. Vamos a verlo al volver en minutos en Es Noticia.
En noticia, Chile, hora después de haber cesado el paro nacional de docentes, los profesores realizaron una consulta para decidir si continúan en este paro, en esta movilización nacional, o aceptan la más reciente propuesta del gobierno y la discuten, la ponen en práctica. Ante las críticas de algunos sectores, la directiva del Colegio de Profesores asegura que no levantar el paro no significa, que levantar el paro no significa algo negativo. Dicen que es todo lo contrario. Mario Aguilar, máximo representante del gremio docente, recalcó que la propuesta del Ministerio de Educación no dejó para nada conformes a la mesa directiva, que en el caso de las bases en que no sigan la línea de la dirigencia y rechacen la propuesta gubernamental, se planteará una nueva estrategia para negociar puntos históricos de disconformidad. Aguilar aseguró que lo que lograron construir se debe cuidar, se debe mantener, evitando el desgaste del movimiento, que según denuncia es precisamente lo que busca el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y qué pasa a esta hora, ya, cuando hay expectativa por conocer los resultados de esta consulta de los docentes a nivel nacional? Vamos a conversar con nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches para ti, para toda la audiencia de Telesur. Pues la verdad es que en cualquier momento, porque anunciaron que a eso de las 9:30, hora de Chile también, hora de Venezuela, se van a dar los resultados finales. Conocimos a las 8:30, hora de acá de Chile, resultados parciales que la verdad es que por un muy estrecho margen están rechazando esta propuesta del gobierno. A esa hora, hace ya 45 minutos atrás, 33.066 votos habían sido escrutados, y te quiero leer sin equivocarme las diferencias. A apoyar la propuesta del gobierno son 16.265, un 49,19, y continuar con este paro indefinido son 16.801 voto, solo el 50,8%. Una conferencia de prensa muy, muy concurrida, donde Mario Aguilar fue bien enfático al decir que estos eran resultados solamente parciales y que había que esperar cuál era la decisión de las bases. Ahora, ha sido criticado el presidente del Colegio de Profesores justamente porque ayer, después de analizar en detalle esta propuesta del gobierno, hace un video donde comenta los pros y los contras de esta propuesta y llama en cierta forma a deponer el paro. Esto ha generado un malestar en un ala del profesorado, que probablemente es la que ha ido a las urnas a decir que hay que continuar con este paro indefinido. Características distintas que ha tenido esta movilización, Tatiana, la verdad es que hemos visto eso, la participación de las bases, y no lo que estábamos acostumbrados acá en Chile, que veíamos cómo se transaban y se negociaban los paros a puertas cerradas los dirigentes y luego las bases eran informadas. Esta ha sido una característica de esta movilización que, como tú bien decías, cumplió 6 semanas, muy extensa, pero no la más extensa que ha habido aquí del magisterio, porque parte de las demandas de los profesores chilenos tiene que ver con esta llamada deuda histórica, Tatiana. Una deuda histórica que también implica un revés de la víspera, Paola, para el gobierno y la ministra de Educación en el Congreso. Déjame preguntarte también de eso, porque será parte del análisis. Había una situación bastante compleja y al final la oposición al gobierno logra avanzar en un proyecto de ley que era considerado por los docentes como muy nocivo. Sí, bueno, hay varios proyectos de ley hoy día que se están tramitando y que el gobierno ha tratado de ingresar por distintas vías. De hecho, por ejemplo, ayer se rechaza el proyecto de ley conocido como admisión justa, que es uno más de esta gama de proyectos que el gobierno de Sebastián Piñera, a través también de su ministra Marcela Cubillos, ha estado ingresando al Congreso por las distintas vías que lo permite la forma de legislar aquí en Chile. Ayer fue rechazado, por ejemplo, este proyecto de admisión justa, sin embargo, el presidente puede volver a ingresarlo ahora vía Senado, y si este lo deja pasar nuevamente, vuelve a la Cámara. Hay que recordar que el Congreso chileno es bicameral, y eso permite justamente este juego del Ejecutivo a partir de indicaciones y mociones presidenciales que van haciendo una suerte de jugarreta cuando el Congreso se muestra cerrado a ciertas normas o a ciertas leyes que en materia de educación han ido todas, Tatiana, hacia el control de los profesores, hacia el control del movimiento estudiantil y de cierta forma también a esta
aumentar esta sensación de privatización a través del control de quiénes entran y quiénes no entran o quiénes salen, porque hay que recordar que otro de los proyectos sumamente polémicos ha sido el de aula segura, este concepto de seguridad que en Chile nos tiene hasta el eclipse, lo vimos bajo ese concepto, eclipse seguro. Esa ha sido la tónica del gobierno de Sebastián Piñera, un tremendo control social, y la educación ha estado a la cabeza con todos los proyectos que se han ido presentando y que, como tú bien dices, los últimos han sido rechazados por el Congreso, pero eso no significa que no puedan avanzar legislativamente, porque el presidente tiene otras vías para continuar intentando ingresar estos proyectos. Hay que precisar, Tatiana, que la llamada deuda histórica aquí en Chile ya cumple 39 años, fue en 1981, cuando se hace un reajuste del sueldo salarial en dictadura para todos los funcionarios públicos, pero los profesores no alcanzan a tener este ajuste de sus salarios porque se traspasa la educación que estaba en manos del Ministerio de Educación a los municipios, y de esta forma se estructura lo que hasta hoy día los profesores están alegando y que tiene que ver con esta terrible diferencia de clases que hay entre una municipalidad y otra. Mientras una municipalidad pobre tiene que hacerse cargo de sus colegios, de sus escuelas, de forma con el escaso recurso que tiene, en los municipios de mayor recurso no es así. Esa es la deuda histórica a la que se refieren, y un logro que ha tenido este movimiento de 6 semanas ha sido justamente que por primera vez el Estado de Chile reconoce la existencia de esta deuda histórica y plantea que se va a realizar una mesa de trabajo que va a durar un año para ver cómo se va a poder enfrentar una suma millonaria, pero que ya ha dejado a miles de profesores en la vejez absoluta y en la pobreza sin tener este reajuste que están pidiendo justamente hace ya décadas. Esa es la reivindicación histórica en medio de una situación tan profunda, estructural, como es la misma Constitución que persiste en dictadura. Gracias, Paola, gracias por entregarnos esos detalles. Vamos con el análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Para ello nos acompaña Francisco Castillo, él es secretario general comunal talcahuano del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias. La expectativa que existe por parte de ustedes en el Colegio de Profesores con respecto a lo que pueda suceder con el resultado de esta consulta que se ha hecho a nivel nacional para los educadores. ¿Qué creen ustedes que es lo mejor que puede pasar con esta situación? Sí, mire, nosotros igual hoy día, la expectativa hoy día es generalizada porque efectivamente los datos preliminares hablan de resultados bastante estrechos. Nosotros consideramos que hoy día la movilización evidencia efectivamente algunos signos de desgaste, ya se sostiene ya por 6 semanas, pero también entendemos que si hay un elemento esencial hoy día en nuestro movimiento es que hay una democracia de base que se respeta hasta el final. En ese sentido, si hoy se impone la posición de sostener la paralización, algo que nosotros vamos a acatar completamente, y entendemos que eso nos pone por delante desafíos. Desafío en el sentido de ampliar la base social de apoyo a la paralización, convocando a sectores que hoy día simpatizan, pero que en el fondo es necesario que pasen a un rol más protagónico, y también a desarrollar acciones que sean de alguna manera más radicales y que nos permitan tensar mediáticamente al ministerio. Que hubo una protesta, un paro nacional continuado de 6 semanas y ahora levantarlo por una promesa del gobierno, ¿qué garantías trae? Claro, eso es lo que nosotros hoy día nos preocupa principalmente, porque hoy día el ministerio se ha comprometido a algunas cosas, ha dado respuesta en algunos aspectos menores del petitorio, pero en los elementos centrales ha quedado al debe, y de hecho ha dado respuestas que han sido consideradas completamente insuficientes. Entonces, ante eso nosotros creemos que hoy día es importante poder sostener el nivel de movilización, pero también, como le decía anteriormente, es efectivo el que se evidencian algunas situaciones en las cuales comienza ya a notarse un cierto nivel de desgaste, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de darle continuidad al proceso de movilización si es eso lo que deciden nuestros compañeros de las bases. Claro, y ahora lo que queda entonces es esperar el resultado de esta consulta nacional. Hay algo importante que quiero plantearle para que nuestra audiencia comprenda la profundidad de la situación que se vive con respecto a la educación en Chile. Hay una cantidad de reivindicaciones, pero en este momento, ¿cuál es, digamos, la principal? ¿Cuál es la situación más compleja que los lleva a ustedes a mantenerse en este nivel de lucha? Hoy día hay 3 elementos que son centrales y que son la piedra de tope, por así decirlo, de esta paralización. Uno que tiene que ver con lo que mencionaban anteriormente respecto a la deuda histórica, porque hay una situación de
un desmedro salarial que arrastra el profesorado desde hace 39 años y que tiene como principales afectados y afectadas a nuestros colegas que están hoy ya jubilados o que están en edad de jubilar. Porque en el fondo hay un daño sobre su salario, pero también sobre su previsión. Que como sabrán ustedes, en Chile nosotros tenemos un sistema de previsión también heredado de dictadura, donde participan fondos privados y las pensiones que se reciben son bastante míseras. Además de eso, hay una situación de discriminación salarial importante. Que hoy día nosotros contamos con una asignación de reconocimiento al título profesional, pero que una de esas fracciones de reconocimiento no se le cancela ni a las educadoras de párvulo ni a las educadoras de educación diferencial, que además constituyen una población importante de trabajo femenino. Entonces, además, nosotros consideramos que constituye una discriminación salarial, pero además una discriminación de género importante. Y también tenemos el factor de la reforma curricular que hoy día se impulsa desde el Ministerio de Educación, que plantea para los 2 últimos años de enseñanza secundaria la eliminación de asignaturas como educación física o historia del carácter obligatorio. Entonces lo pone en el plan electivo. Y creemos que eso en el fondo lo que hace es como reforzar una visión neoliberal que hoy día está instalada hace muchos años y que también se trabaja desde el currículum que hoy día cuentan los establecimientos en Chile. En particular sobre eliminar las clases de historia, la materia de historia, es algo que llama muchísimo la atención. En algunas naciones de América Latina lo que intenta reforzarse es precisamente la historia, porque a través de la historia se conoce muchísimo, se profundiza sobre todo la misma situación del país, en este caso por supuesto sería de Chile, y no se repite la historia y da herramientas al ciudadano político. ¿Qué hay entonces de fondo con esta propuesta que hace el Ministerio de Educación? Hay una visión claramente ideológica en términos neoliberales de profundizar ese enfoque. Hoy día se habla en Chile del modelo de educación por competencias, que pone el énfasis esencialmente en competencias básicas en lenguaje y matemática, y que hoy día no apunta a una formación integral de los y las estudiantes. Es decir, hay una merma en los contenidos entregados en otras asignaturas, y principalmente, bueno, nosotros planteamos el tema historia porque efectivamente hay una situación de formación de pensamiento crítico, y creemos que ahí lo que está detrás es, claro, esa mano neoliberal que hoy día rechaza esta formación integral y solo lo que busca es una preparación de estudiantes que sean funcionales al actual modelo económico. Por eso creemos que es una avanzada neoliberal, que es muy propia de este gobierno de derecha, además, de profundizar en esos ámbitos desde el punto de vista curricular. Sí, me queda algo por preguntarte, que ya también lo planteaba brevemente con nuestra corresponsal, con Paola, y es la Constitución. ¿Cuándo se abrirá realmente un debate serio sobre el cambio de la Constitución en el país? Que también todo esto pasa por un cambio de la visión de la educación en la nación. Nosotros, de hecho, buena parte de nuestro modelo educativo está anclado en leyes que tienen carácter de leyes orgánicas constitucionales y que son heredadas de dictadura. Y también entendemos que una transformación efectiva de nuestro modelo educativo para el país pasa también por una transformación de aspectos tan básicos como la Constitución. El peso y el enfoque que hoy día tiene lo que heredamos de dictadura es gravitante. Entonces, es muy importante que los movimientos sociales también sean capaces de tener esa mirada política y esa perspectiva de poder evidenciar que además de las reivindicaciones sectoriales que podemos ir instalando y que podemos ganando, es necesario avanzar hacia transformaciones políticas de fondo. Si no, en el fondo lo que hacemos es seguir perpetuando un modelo que hoy día lo que hace es excluir, tanto desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la previsión, a la gran mayoría de la población de nuestro país. Y se sigue entonces arrastrando este problema social de carácter histórico. Gracias, Francisco, muy buenas noches, gracias por ese análisis. Muchas gracias a ustedes por la cobertura y por el interés en nuestra movilización. A usted muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @noticia_telesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Se dio fuera de las fronteras de América Latina, pero estamos muy pendientes de ello porque se trata, como también lo planteamos en tantas oportunidades aquí en Noticia, de un asunto geopolítico. Con eso los dejamos, será hasta mañana.